Bienvenidos a El Debate. Hoy nos enfrentamos a un dilema que la verdad es fundamental en la educación infantil. Es una tensión que surge directamente del material que hemos estado analizando sobre, la gestión del aula y el manejo de conducta específicamente en niños de 3 a 6 años. Sí, y es un tema sumamente complejo porque toca nuestras fibras más profundas sobre lo que significa la autoridad, ¿no? Exacto. O sea, piensa por un momento en un director de orquesta que está parado frente a 30 músicos. La expectativa tradicional, la que todos tenemos súper interiorizada por nuestra propia educación, es que con un simple movimiento de la batuta, todos los instrumentos van a sonar en perfecta armonía. Claro, la fantasía del control absoluto. Totalmente. Es una imagen de control que es puramente estética. Pero, ¿qué pasa cuando esos músicos están en la primera infancia y sus instrumentos son sus propios sistemas nerviosos en pleno desarrollo? Ahí es cuando la fantasía se cae a pedazos. Se cae a pedazos, porque de golpe la batuta del autoritarismo ya no sirve. Tienes a algunos músicos llorando, otros arrojando sus partituras al suelo, y el director se da cuenta de que la calma no se impone por decreto, sino que se tiene que decodificar desde la biología. Y fíjate que en ese momento exacto te das cuenta de que exigir que toquen en silencio no solo es inútil, sino que, va en contra de la propia naturaleza acústica de esa orquesta. O sea, no puedes dirigir si no entiendes cómo funciona el nivel de madurez de cada músico individual. Ajá. Pero, y aquí es donde yo pongo la pausa, tampoco puedes hacer música si decides abandonar el podio para ir a afinar cada instrumento por separado, ¿verdad? Porque mientras haces eso, el resto del grupo simplemente se desintegra. Precisamente. Y ahí está la fricción central de nuestra discusión hoy. Frente a este comportamiento disruptivo en el salón de clases, ¿cuál debe ser la brújula del educador? Desde la óptica de la investigación más reciente y la neurobiología, que es la perspectiva que yo defiendo, desde una mirada más fresca de posgrado, el rol principal del adulto tiene que enfocarse en la corregulación emocional individualizada. El adulto necesita desmantelar estas dinámicas de poder adultocéntricas y básicamente actuar como un cerebro auxiliar externo para el niño. Ya. Mientras que la perspectiva que yo sostengo, fundamentada, en mi experiencia como educador veterano y en la realidad de la ecología del aula, plantea que la autoridad y la gestión efectiva sencillamente no pueden depender de esta intervención constante de uno a uno. Pero es que la biología lo exige. Sí, pero el adulto debe priorizar su rol como arquitecto de un ambiente preparado, o sea, es la estructura ambiental, las rutinas proactivas y los límites colectivos los que realmente sostienen al grupo mediante una firmeza amable. No puedes diluir la autoridad del docente en terapia individualizada. Bueno, para desempacar esto, creo que primero tenemos que mirar de frente el fracaso histórico del aula tradicional. A ver, define fracaso histórico. Tismo radical. O sea, hablamos de sistemas de economía de fichas, caritas tristes y felices en la pizarra, premios por estar callados, la famosa silla de pensar. Sí, las tácticas punitivas clásicas. Exacto. Y la literatura que analizamos hoy nos muestra claramente que esta visión ignora por completo la realidad biológica del cerebro infantil. Sabemos que a los 4 años, la corteza prefrontal está prácticamente en obra negra, está en construcción. Y el cerebro límbico, el cerebro emocional, lleva el volante. Totalmente de acuerdo con la biología. Entonces, cuando un niño experimenta estrés, ya sea por, una transición o una frustración cualquiera, opera desde un instinto puro de supervivencia. Lucha, huida o bloqueo. Así que el debate aquí no es si el adulto debe ayudar, sino cómo lo hace. El adulto tiene que literalmente prestar su propia corteza prefrontal. Claro. Nuestro trabajo es leer esos berrinches no como una afrenta personal o mala conducta, sino como síntomas visibles de necesidades que no están satisfechas y que requieren conexión inmediata, no disciplina punitiva. Mira, esa lectura biológica es innegable. Yo no discuto la neurociencia, pero la teoría neurobiológica pura choca brutalmente con la física del aula. ¿A qué te refieres con la física del aula? A los números.
O sea, si asumes que el docente debe convertirse en el terapeuta individual de cada niño cada vez que hay una pequeña frustración, ignoras por completo la matemática de tener a 25 niños en un mismo espacio cerrado de lunes a viernes. Pero la necesidad biológica no desaparece solo porque hay más niños. La organización estética, física, estructural del salón actúa como lo que, en la filosofía de Reggio Emilia llaman el tercer maestro. El tercer maestro. Exacto. La previsibilidad de los materiales y las rutinas claras son mecanismos que, de hecho, previenen el secuestro de la amígdala antes de que la crisis siquiera comience. Estas rutinas mantienen la cohesión grupal y consolidan una autoridad del docente que no se basa en el miedo, como el conductismo, sino en la certeza de un entorno que es seguro y predecible para todos. Ok, vamos a aterrizar esa diferencia en una escena, digamos, clínica, que vemos a diario en las escuelas, ¿te parece? Adelante, pon el ejemplo. Imagina que un niño se enfrenta a un rompecabezas o una actividad de motricidad fina que es difícil. Y de pronto, tira las piezas al suelo, se cruza de brazos y grita, «¡No puedo!». Un clásico. Pasa todos los días. Todos los días. Ahora, desde la visión adleriana, que analiza el propósito detrás del comportamiento, esto no es un desafío a tu autoridad como maestro, es una demostración de incapacidad asumida. Su creencia interna en ese instante preciso es que no tiene valor si no puede lograrlo. Ajá. Si tú como adulto te aferras a tu rol de arquitecto del grupo y simplemente le exiges que recoja porque, así funciona el aula, pierdes la ventana crítica de intervención. En ese segundo la neurociencia nos dice que debes abandonar la jerarquía. Abandonarla por completo. Temporalmente sí. Bajas a su nivel físico, vas al rincón de la calma si es necesario y validas la emoción diciendo algo como «Veo que esto te frustra muchísimo». No razonas con él, no lo reorientas a la tarea, porque su sistema nervioso está literalmente en llamas. La gestión del grupo entero debe pausarse momentáneamente para atender esta urgencia neurobiológica del individuo. Bueno, lo abordo desde una perspectiva distinta. Y aquí es donde este enfoque puramente individualista, para mí, se vuelve insostenible en la práctica. ¿Por qué insostenible? Si estás regulando su sistema nervioso. Porque depender exclusivamente de esa corregulación reactiva agota el recurso más valioso que tiene el aula, que es la estabilidad emocional del propio profesional. Además, al pausar todo, desatiendes a los otros 24 niños. La herramienta más poderosa aquí no es irte al rincón de la calma y abandonar al grupo. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas explotar? No, aplicas una contención interna estructurada mediante el protocolo PAS. Para, atiende, siente. El adulto no interviene inmediatamente. Primero hace una pausa biológica propia. Espera, pero al aplicar el PAS y hacer esa pausa reflexiva, estás corriendo un riesgo de tiempo que es crítico. O sea, en esos 5 o 10 segundos que tú tomas para procesar y respirar, el niño en crisis, que está operando desde puro instinto de supervivencia, ya pudo haber escalado físicamente. Bueno, pero pudo haber pateado una silla o golpeado a un compañero. O sea, no es la pausa del docente un lujo de tiempo que la biología del niño desbordado simplemente no te permite tomarte. Es que, fíjate, esa pausa no es un lujo. Es el requisito mecánico para que la intervención funcione. El primer paso del protocolo, el para, rompe el ciclo de las neuronas espejo. Ok, explícame eso. Si el niño grita y tira el rompecabezas, tu respuesta instintiva como adulto no iluminado es tomarlo como un ataque a tu propia competencia. Tu propia amígdala se activa, empiezas a sudar, te tensas. Sí, te sientes desafiado. Exacto. El paso de atiende te obliga a nombrar internamente, ok, estoy sintiendo que este niño me está desafiando. Y eso aterriza tu propio cerebro límbico. Solo cuando llegas al siente y decides cómo actuar, puedes conectar con tu intención pedagógica real. Ya veo por dónde vas. El problema de saltar directamente a ser el cerebro auxiliar del niño sin regular el tuyo primero es que terminas transmitiendo tu propia ansiedad disfrazada de empatía. Tú eres el faro de la clase. Si el faro se apaga para ir a rescatar a uno solo en la orilla, tienes un colapso sistémico en toda el aula. Entiendo perfectamente la función del faro que mencionas, pero esto me obliga a plantear una analogía sobre el concepto de urgencia. A ver. Pensemos en un sistema de emergencia médica.
Si un paciente llega a una sala de urgencias sufriendo un infarto, lo cual neurobiológicamente hablando equivale al secuestro de la amígdala en nuestro escenario del aula, ¿Ok? el médico de guardia, en ese momento, no se enfoca en mantener el orden en la sala de espera. No le preocupa si las revistas están perfectamente alineadas o si los otros pacientes están sentados en silencio. Él interviene directamente con todos sus recursos en el paciente que está en riesgo vital inminente. Os digo, cayendo en el sesgo de valorar más la estética de un aula controlada que la necesidad neurobiológica urgente de un individuo que se está desangrando emocionalmente frente a nosotros? Esa es una imagen muy fuerte. Pero el problema con la metáfora de la sala de urgencias es que asume que el berrinche es un riesgo de vida o muerte que se puede aislar del resto del entorno. Y el aula emocional no funciona como compartimentos separados. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona como un sistema de vasos comunicantes. Un salón de clases no es una sala de espera llena de adultos racionales leyendo revistas en silencio. Son 24 sistemas nerviosos inmaduros que están observando todo. Cierto, están hipervigilantes. Exacto. Si tú como líder inyectas pánico, corres desesperado o abandonas la estructura predecible del aula para atender a un solo infarto emocional, el nivel de ansiedad sube de inmediato en todo el sistema. Entran en codesregulación. Así es, los otros niños empiezan a desregularse porque el mensaje subyacente que están recibiendo es: nuestro entorno ya no es seguro, el líder ha perdido el control. Por eso, el ambiente preparado es la verdadera medicina preventiva. Ya. La firmeza amable te permite acercarte al niño y decirle: veo que estás frustrado, estoy aquí para ti, pero los materiales se quedan en la mesa. Proteges al individuo, sí, pero no sacrificas el marco estructural que le dice a todo el grupo que siguen estando a salvo. Es que esa priorización del marco estructural, de mantener las cosas en la mesa, nos lleva directamente a cuestionar las dinámicas de poder que hay de fondo, que es precisamente donde la pedagogía crítica arroja muchísima luz sobre nuestras verdaderas intenciones como educadores. ¿Dinámicas de poder? Sí, tenemos que diseccionar el currículo oculto de nuestras aulas. Piensa en ese profundo deseo que tiene el adulto de tener un aula estructurada, predecible, donde todos hablan en voz baja y caminan en calma. Yo me pregunto, ¿para quién está diseñada realmente esa paz? Pues para que puedan aprender, ¿no? Pero refleja sesgos profundamente adultocéntricos. La naturaleza evolutiva, o sea, el diseño genético de un niño de 3 a 6 años, exige movimiento grueso, exige ruido, exploración sensorial disruptiva y juego libre. Sí, son ruidosos por naturaleza. Claro. Entonces, cuando construimos un ambiente que exige quietud absoluta, y a eso lo llamamos cohesión grupal, en realidad estamos reprimiendo una necesidad evolutiva y estamos patologizando conductas que son absolutamente normales a esa edad. Bueno, patologizar es una palabra muy fuerte. Pero es lo que hacemos. Por eso la pedagogía crítica aboga por sustituir esta norma impuesta desde arriba por el acuerdo democrático. En lugar de reglas dictadas por el arquitecto del aula, deberíamos construir asambleas comunitarias donde les preguntemos a los niños cómo queremos sentirnos en este lugar. ¿Cuáles deben ser nuestros acuerdos como grupo? Mira, no me convence esa línea de razonamiento porque olvida por completo el diseño cognitivo del que tú misma acabas de hablar. Mencionas la evolución, pero ignoras la etapa preoperacional de Piaget en la que se encuentran estos chicos. ¿En qué sentido la ignoro? A ver. Para visualizar esto, imagínate que el cerebro de un niño de 4 años es como una linterna. Una linterna que solo puede iluminar lo que está directamente frente a él en este momento preciso y además desde su propia perspectiva egocéntrica. Ok, el pensamiento concreto. Exacto. No tiene la amplitud focal para iluminar el panorama completo de, digamos, cómo debería funcionar nuestra comunidad mañana a las 10 de la mañana. Por eso pedirles que diseñen las políticas de convivencia del aula en una asamblea los abruma emocionalmente. ¿Tú crees que los abruma? Yo creo que los empodera. Les estamos pidiendo que usen un reflector panorámico que, biológicamente, aún no tienen instalado en su cerebro. La democracia asamblearia en la primera infancia, en mi experiencia, suele degenerar en un caos que dispara la ansiedad, no la autonomía. Pero a ver,
Si asumimos que su linterna, como dices, es demasiado estrecha y les negamos la participación en la creación de las reglas, simplemente dictando los límites a través de este ambiente preparado, ¿no estamos perpetuando la sumisión desde que tienen 3 años? No lo veo como sumisión. Es que les enseñamos que su voz no tiene ningún impacto en su propia comunidad, que la validación solo viene de encajar en este molde perfecto del adulto. La alternativa a la asamblea sin restricciones no es la tiranía del adulto. Es la implementación de lo que llamamos la oferta limitante o la estructura de libertad. Es un mecanismo psicológico muy preciso. ¿Cómo funciona eso en la práctica? En lugar de preguntar al aire ¿qué quieren hacer para ordenar el salón?, lo cual, como dije, genera parálisis por análisis o caos inmediato, el adulto ofrece opciones cerradas dentro de un marco que no es negociable. Ah, opciones limitadas. Sí, por ejemplo, le dices, veo piezas de Lego en el suelo y es hora de guardar. ¿Quieres guardar tú los bloques rojos o prefieres empezar por los azules? Pero ahí estás dirigiendo la acción sin que se den cuenta. Es una ilusión de control. Exacto, es una decisión guiada. Pero fíjate en el mecanismo interno. Al darle a elegir entre rojo y azul, el cerebro del niño experimenta la toma de una decisión real. Esto satisface directamente su impulso de poder y su necesidad evolutiva de autonomía. Hay una pequeña descarga de dopamina asociada a eso, ¿sí? Correcto, dopamina por tener el control. Pero el marco innegociable, que los bloques se van a guardar sí o sí, sigue intacto. El adulto sigue siendo este arquitecto que dirige el flujo del aula, pero lo hace sin activar el sistema de lucha o huida que provocaría una orden directa y autoritaria como «recoge esto ahora mismo». Mantienes el liderazgo, pero a través del diseño de las opciones. Ok, te lo concedo. Esa mecánica de la oferta limitante hackea muy bien la resistencia a la transición cuando el adulto está directamente al mando. Resuelve la logística de mantener el orden físico. Pero el verdadero banco de pruebas de estas dinámicas de autoridad no es cuando el niño interactúa con unos bloques de Lego, es cuando la frustración choca directamente con otro niño. El conflicto interpares. Exactamente. Si fallamos en el diseño del ambiente preventivo y un niño le arrebata violentamente un juguete a otro, el conflicto social estalla. El abordaje tradicional forzaría una disculpa pública, ya sabes, el típico «pídele perdón a tu amigo». Y sabemos que eso solo genera un automatismo verbal y humillación. Sí, dicen perdón mirando al suelo solo para zafarse. El niño aprende a decir perdón para escapar del castigo del maestro, no porque haya desarrollado una empatía real. Desde la perspectiva de la corregulación, en ese instante de conflicto, el adulto debe intervenir activamente como un traductor de sentimientos, usando mediación sin juicios. ¿Y cómo aplicas esa traducción sin volver a caer en el típico interrogatorio policial que los pone a la defensiva? A través de objetos mediadores que triangulan la atención. Por ejemplo, usamos el caracol de la palabra, o bueno, cualquier objeto físico que tengas a la mano. El adulto se sienta a su nivel físico y no pregunta ¿por qué le pegaste?, lo cual automáticamente dispara la amígdala. Introduce el objeto y dice, Mateo, tienes el caracol, dime cómo se siente tu cuerpo ahora mismo, no me digas qué hizo tu compañero. Interesante, cambias el foco. Y una vez que la emoción baja, el adulto guía hacia la reparación autónoma. Le preguntas, ¿qué idea tienes para que tu amigo se sienta seguro otra vez? Al externalizar la atención hacia el caracol, reduces la presión enorme sobre el ego del niño, les devuelves la dignidad y les enseñas la mecánica profunda de procesar el daño social sin ese peso tóxico de la culpa punitiva. El adulto facilita la conexión, no dicta la sentencia. Mira, esa mediación con el caracol de la palabra suena ideal. Es profundamente respetuosa, sí, pero en un entorno hipercontrolado. Vuelvo a la ecología del grupo. ¿Sigues con los 25 niños? Y es que es la realidad diaria. En la práctica real de un salón, intervenir verbalmente y estructurar una sesión de mediación con objetos por cada microconflicto sobreestimula el grupo y fragmenta por completo el flujo natural del aprendizaje. El niño se vuelve dependiente de la traducción constante del adulto. Pero entonces, ¿qué propones? ¿Dejar el conflicto sin resolver? No, para nada. Acepto el valor de rechazar la disculpa forzada.
Obligar a pedir perdón es completamente inútil, estamos de acuerdo en eso. Pero insisto en que el éxito de la gestión no radica en perfeccionar cómo reparamos el conflicto con caracoles de peluche, sino en la maestría de las estrategias sensoriales proactivas que evitan que esos cerebros entren en zona de colisión en primer lugar. Ok, pero ¿cómo previene el ambiente un conflicto impulsivo por un juguete? O sea, ¿cómo previenes un choque de impulsos? A través del manejo de la energía ambiental en los momentos de mayor vulnerabilidad del día. Tomemos el ejemplo más crítico en casi cualquier escuela, la transición del almuerzo a la hora de la siesta. Uf, la hora pico del caos. Exacto. Es un momento donde los niveles de glucosa fluctúan, el cansancio pesa y la corteza prefrontal de todos está prácticamente apagada. El enfoque de corregulación reactiva esperaría que empiecen a correr y empujarse para luego sentarlos con el caracol de la palabra a procesar por qué correr nos pone en peligro. Ya. El enfoque del ambiente preparado, en cambio, interviene biológicamente antes de que el caos suceda. 10 minutos antes de la transición, sin decir una sola palabra, el docente atenúa las luces del aula. Esta bajada de luz frena los estímulos visuales y comienza a estimular la producción natural de melatonina en los niños. O sea, ¿estás alterando su química interna a través de la arquitectura del espacio? Totalmente. Y luego, el docente hace sonar una campana de viento suave. Siempre el mismo tono que actúa como un ancla auditiva. El cuerpo ya sabe qué significa ese sonido, y solo entonces da una instrucción basada en el imaginario infantil. Cuando el peluche del caracol despierte, vamos a caminar como él, muy lentito, hasta nuestras colchonetas. ¡Guau! La estructura física, visual y auditiva del espacio comunica exactamente lo que el cuerpo debe hacer, sin necesidad de sermones, sin choques de poder y sobre todo sin drenar la energía del maestro. Esa intervención ambiental es, para mí, la forma más madura de guiar conductas, porque respeta la biología del grupo entero de forma simultánea. Fíjate que al analizar esa secuencia tuya, lo de la luz tenue y el anclaje auditivo, se vuelve súper evidente que tu estrategia estructural es, en el fondo, una forma masiva y coreografiada de corregulación emocional. ¿Tú crees? Sí, o sea, no estás usando tus palabras para calmar un solo sistema nervioso en un rincón. Estás usando la física del espacio para regular 25 sistemas nerviosos a la vez. Lo cual me lleva a pensar que a lo largo de este intercambio, las posturas que al principio parecían súper opuestas podrían ser, en realidad, los dos engranajes del mismo motor pedagógico. Es una buena forma de verlo. Por un lado, tenemos la necesidad imperativa que defiende la pedagogía clínica, entender íntimamente esta inmadurez biológica de la corteza prefrontal, saber que el berrinche es un mensaje encriptado y tener la disposición de, prestar nuestro cerebro maduro cuando la crisis ya estalla. Ajá. Y por el otro lado está la orquestación preventiva del entorno que tú planteas, que es absolutamente indispensable para que el educador sobreviva y el grupo mantenga esta base segura de forma constante. Coincido totalmente en esa síntesis. Y de hecho, la revisión profunda de este material nos muestra un punto de convergencia absoluto, una línea roja en la que ambas perspectivas se unen sin ninguna fisura, que es el rechazo frontal y definitivo a las prácticas punitivas. Así es. Ya sea que analizas el aula desde los escáneres cerebrales de la neurobiología, que tú mencionas, o desde la eficiencia operativa del diseño ambiental que yo defiendo. Herramientas como, aislar al niño en un rincón de castigo, amenazarlo con quitarle el recreo o usar estos semáforos de conducta expuestos públicamente en la pared, son un fracaso comprobado. Sí, ya no hay debate ahí. Sabemos empíricamente que el castigo solo logra 3 cosas. Genera una sumisión temporal basada en el miedo, cultiva el resentimiento a largo plazo o fomenta una rebeldía perfeccionada donde el niño básicamente solo aprende a no ser atrapado la próxima vez. Definitivamente no instala ninguna habilidad ejecutiva ni social para la vida. Es que castigar a un cerebro inmaduro por no tener la circuitería neuronal para gestionar la frustración es biológicamente ilógico. Es como castigar a un bebé por no saber caminar a los 6 meses. La verdadera gestión de la conducta en la primera infancia requiere, la verdad, una danza sumamente compleja. Demanda la vulnerabilidad y la empatía aguda de ese cerebro auxiliar que es capaz de agacharse a la altura de los ojos de un niño para traducir el miedo que está escondido detrás de un grito. Exacto. Pero simultáneamente requiere la precisión milimétrica del arquitecto que diseña un ambiente preparado, comunicando a través del espacio, la luz y la rutina, un mensaje que es constante. Este lugar es predecible, es seguro y yo sé cómo guiar el barco.
Y no podemos olvidar que, bueno, el requisito previo para que cualquier estrategia, ya sea preventiva o de mediación individual, funcione, es el trabajo invisible del adulto. La gestión del aula siempre comienza en el espejo. Uf, esa es la parte más dura. Identificar qué comportamientos infantiles detonan nuestras propias inseguridades, esos gatillos personales que nos hacen reaccionar desde nuestro propio ego herido en lugar de nuestra vocación, es la tarea más demandante de todas. Las capas del protocolo Paz, de las ofertas limitantes y del diseño del entorno encierran aún muchísimos más matices y detalles técnicos. El material original que hemos desgranado hoy invita a cada profesional a sumergirse en esa autoexploración de forma rigurosa y constante. Hay mucho más por escarbar ahí. Así es. Y bueno, volviendo a la imagen de nuestra orquesta con la que abrimos el programa, el objetivo final del educador no es imponer este silencio marcial, ni obligar a los niños a tocar una sinfonía prefabricada para la comodidad del público adulto. Para nada. El trabajo real es afinar los instrumentos juntos, es comprender profundamente la acústica emocional del salón y tener la sabiduría para saber que muchas veces un compás fuera de tiempo o una cuerda rota no es un acto de rebelión maliciosa, sino que es la oportunidad más honesta que tenemos para enseñar una nota nueva. Así que la pregunta que queda en el aire para quienes nos acompañan hoy es la siguiente. La próxima vez que el caos estalle frente a ti en el aula, ¿vas a reaccionar instintivamente para silenciar el ruido o vas a pausar lo suficiente para escuchar qué es exactamente lo que esa disonancia te está pidiendo a gritos?